aquí estamos con problemillas con el foco. Vamos a ver si lo solucionamos. Ahora creo que sí. Tiene que tener algún cable flojo porque en cuanto lo toco, pues enseguida se apaga, ¿no? Y voy a poner aquí en el ordenador lo que es el directo, pues más que nada para los comentarios, porque los veo mucho mejor aquí en la pantalla del ordenador que en ninguna otra parte. Hoy domingo 27 de abril, a punto de terminar ya con este cuarto mes del año 2025, y bueno, después de 2 domingos que no hacemos directo, más que nada porque nos ha pillado la Semana Santa, el domingo de Ramos y el domingo de Resurrección. Estábamos un poquito liados y tampoco había mucho que contar y decidimos dejar la pausa de la Semana Santa en esto de los directos para retomarla, pues como ya estáis viendo, en el día de hoy. Los vamos a hacer más tardecito, sobre esta hora, sobre las 10:30, porque ya el tiempo ha cambiado, ya cambiaron la hora aquí en nuestro país, ya el día dura mucho más, 9:30 y es prácticamente de día, y así pues dejamos estos directos para cuando ya estemos en casa más tranquilos y demás. Por ahí hay algún compañero que ya se ha unido y nos da las buenas noches, pues igualmente. Y ahora mismo acabo de llegar de la calle, de hacer algunas cositas, y en cuanto he llegado, pues he puesto la luz, he puesto el ordenador, 4 o 5 cosas y para adelante, ¿no? En esta semana, bueno, en Semana Santa hemos hecho muy poquito, subimos un vídeo por no faltar a la cita y hemos estado durante algún tiempo con el medidor de temperatura y humedad, el TH01, con Wi-Fi, controlado por nuestro teléfono, donde ya tenéis los vídeos en nuestro canal. De hecho, son los 2 últimos vídeos que hemos subido. Subimos uno explicando pues cómo iba, cómo se descargaba la aplicación, en fin, todo el meneo, y ya después dijimos que íbamos a estar una semana experimentando con él, y eso es lo que hemos hecho durante esta semana pasada. Hemos visto cómo ha funcionado, el tiempo que necesita para coger ya su línea de funcionamiento, y muy bien, muy contento con él. Lo tengo aquí está, lo tengo encima del reloj este que veis aquí en la esquinita, porque así comparamos los datos con el reloj de pared y también con el termohigrómetro que tenemos normalmente dentro de las incubadoras cuando hacemos las incubaciones, porque le tenemos muy buena confianza, ¿no? Ya hemos incubado mucho teniéndolo como referencia y nos ha servido para ver qué datos nos da este medidor de temperatura y humedad. Ya digo que muy contento con él porque es nueva tecnología que podemos incorporar a nuestra incubadora, y el hecho de estar en cualquier parte y con la aplicación y nuestro teléfono poder ver en tiempo real la temperatura y la humedad que tenemos dentro de la incubadora, pues es una virguería. Y aparte le podremos programar pues diferentes alarmas. Por ejemplo, imaginaros que le programamos, por ejemplo, ¿no?, que nos avise cuando la temperatura suba, tenga un pico de 39 grados. Vaya, ya se fue la luz otra vez. ¿Veis? Tiene un cable, un roce ahí. Y bueno, imaginaros, como digo, que tenemos un pico de temperatura de 39 grados y nos avisa. Y podemos desplazarnos a casa para poner la incubadora o ver qué es lo que está pasando, ¿no? O también que tenemos un pico pero a la baja, que se nos dispara, que se nos baja a 35 grados, por ejemplo, en lo que lo programemos, igual con la humedad relativa, ¿no? Yo creo que es algo importante, es otra ventaja más que tenemos,
Y sobre todo porque cuando tú miras en la pantalla de la aplicación, pues te aparece, creo que era las últimas 5 o 6 horas, te aparece un gráfico donde evidentemente si está estable no hay ningún problema, pero hay que temerle a esos picos, a esos gráficos donde nos dice que algo se ha salido de lo normal, ¿no? Y ya después podemos ver en la aplicación la temperatura que nos marca en el último mes o en el último año. Lo del último año, pues prácticamente, pero lo del mes sí, porque miramos el gráfico del último mes y podemos ver la incubación durante todos los días, si se ha mantenido estable o hemos tenido un pico en un momento determinado, ¿no? Yo creo que es una ventaja, como os dije en los vídeos, y lo vuelvo a decir, nos costó muy barato, creo que nos costó alrededor de 4 euros, no lo recuerdo bien, pero por ahí, ¿no? Y 4 euros para el montón de ventajas que nos ofrece este dispositivo, yo creo que es un gasto asumible, ¿no? Y como digo, como decía en los otros vídeos, no nos patrocina nadie, esto ha sido comprado de nuestro bolsillo, pagado, y bueno, que ojalá algún día alguna empresa pues nos facilitara material para analizarlo, para verlo, para conocerlo y presentarlo aquí, ¿no? Sin problema ninguno. Evidentemente, si funcionara bien lo diríamos, pero si funcionara mal, también, ¿vale? ¿Qué más? Pues voy a coger estos dos vídeos y aquí en nuestro canal principal los voy a poner en una lista de reproducción para que los tengáis los dos y no tengáis que marearos la cabeza en buscarlos. De todas maneras siempre están en orden cronológico y por ahí siguen compañeros, Roberto García que se incorpora con una copa y pues después los subiremos los dos vídeos en uno en nuestro canal secundario, ¿no? Así pues intentamos tener más visibilidad y llegar a más compañeros, ¿no? Vaya, la luz hoy nos va a dar la noche. Como os digo, eso es lo que vamos a hacer. Y ya durante esta semana, bueno, comentaros que la temperatura está siendo altísima, prácticamente ya casi veraniega. Ahora mismo tenemos aquí dentro 22,2 grados y la humedad relativa en el 52%, pero a mediodía de verdad que tenemos una calor ya aquí en Andalucía, aquí en Marchena, increíble. El verano lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Para el fin de semana que viene creo que hay algo de agua, de lluvia, todavía puede cambiar mucho porque va cambiando, a lo mejor hoy miras la predicción para dentro de una semana y te dice una cosa y mañana lo vuelves a mirar y tienes otra predicción diferente. Ayer estuvimos viendo fútbol porque ayer hubo un Barcelona-Real Madrid de la Copa del Rey, se jugó aquí en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, y bueno, estuvimos viéndolo por la tele y a los que nos gusta el fútbol pues disfrutamos un montón porque fue un partido muy bonito, muy interesante, ¿no? Para la semana que viene, para el próximo sábado, pues lo mismo que hemos estado con este medidor de temperatura y humedad, pues ya tengo por aquí preparado un enchufe también inteligente vía wifi, ¿veis? Los hay de pared para empotrarlo en la pared, que los cuartos de arriba de los niños ellos lo tienen todo ya. Tanto los interruptores como los enchufes pues los tienen ya de estos con wifi, pues lo grabaré para que lo veáis, es una opción, pero nosotros para nuestras pruebas y demás pues este se conecta directamente a uno normal en la pared y ya a partir de aquí lo que conectemos pues evidentemente sí podremos controlarlo. Yo creo que con la misma aplicación que tenemos el termómetro, el medidor de humedad y temperatura que ya habéis visto, ¿no? Entonces, pues lo miraremos, lo conectaremos a la aplicación. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, ya hemos venido diciendo que, por ejemplo, para
el volteo automático de huevos, ¿vale? Si la bandeja de huevos pues viene con su motorcillo y demás, pues no tenemos que conectarle ningún timer, ningún programador, y desde nuestro teléfono móvil pues ya estáis viendo cómo se está portando el foco, ¿no? Lo mismo nos está reclamando ya la jubilación. Pues desde nuestro teléfono móvil podemos activarlo o desactivarlo, y por lo tanto podemos activar el volteo de la bandeja. Podemos darle y a los 5 segundos pararlo, y con esos segundos ya tendríamos realizado un volteo. Lo hacemos unas cuantas veces al cabo del día y estaríamos controlando en todo momento el volteo de huevos también a través de nuestro teléfono. Igualmente, pues podríamos, se me ocurre ahora mismo, que también lo veremos y lo probaremos, podríamos conectar una cámara también de vídeo y podríamos conectarla cuando nos interesara y ver el interior de nuestra incubadora, tener controlado el interior de la incubadora si estamos fuera de casa y ver si se están produciendo nacimientos o no, o si va todo correctamente, ¿no? Es otra opción más opciones más modernas que iremos viendo pues aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Y ya cuando podamos, cuando el tiempo nos lo permita y cuando pueda encontrar, que sigo buscando un congelador que sea grandecito para hacer una incubadora de bastante capacidad, pues todo esto, que duda cabe, se lo podremos acoplar para tener una incubadora en cierto modo controlada al máximo con nuestro teléfono. Igualmente hay termostatos Wi-Fi que podemos controlar también y ajustar y retocar con nuestro teléfono. Eso sería ya una virguería que también lo intentaremos hacer más adelante, porque si tenemos un pico de temperatura y podemos ver con nuestro termómetro que se nos ha disparado y no podemos ir a casa, pues también podremos retocar el termostato desde nuestro teléfono, que ya es un avance increíble. Por lo pronto, hasta que podamos ir, podemos quitarle manualmente esos grados de más que nos ha marcado o volver a compensarlo si ya se ha estabilizado. Ya cuando lleguemos a casa, pues podemos ver tranquilamente qué es lo que ha pasado, pero podremos corregirla desde nuestro teléfono móvil. Yo creo que son avances, cosas nuevas que podemos aplicar y que nos pueden venir muy bien para nuestra incubadora, para nuestra incubación. Ya estáis viendo que el foco hoy está por libre y va totalmente automático. Pues poquito más que contaros, son ya prácticamente las 11 menos cuarto, falta un par de minutos y lo dicho, que vamos a intentar retomar de nuevo los directos los domingos sobre las 10:30 aproximadamente, que hemos tenido una buena racha, solo la hemos interrumpido por la Semana Santa, por el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, pero que llevábamos un montón de domingos en directo con vosotros y que vamos a retomarlo de nuevo y así vamos a seguir. Aquí en casa tenemos pues la incubadora en un congelador que nos sirve para nuestros experimentos y todas nuestras cosas y bueno, vamos a, mientras estoy hablando pues estoy retocando el foco que ya digo hoy va por libre y no quiere funcionar. Ahí está. Que como estoy diciendo pues vamos a hacer más cositas con nuestra incubadora que tenemos aquí y mientras todas estas novedades que estamos comentando pues las iremos probando aquí con nuestra incubadora. Lo de la cámara, pues quiero comprar un par de cámaras para aquí, para casa, y lo mismo compro una más pequeñita para lo que os estoy comentando, para ponerla en el interior de la incubadora. Muchos de vosotros por comentarios me preguntáis, me decís que si los componentes no se averían, no se rompen con tanto calor y bueno, no tiene por qué, porque vale que son 38 grados lo máximo que alcanza la incubadora,
pero son dispositivos que tienen un margen mucho mayor de temperatura. La mayoría funcionan perfectamente hasta los 50-55 grados, ¿no? Y 38, bueno, no es lo más ideal, pero que tampoco se nos va a romper un dispositivo, un aparato, porque esté dentro de la incubadora a 38 grados, ¿no? Ahora, dentro de poco, llegará el verano y la temperatura dentro de las casas aquí en Marchena, en los pisos, o dependiendo la ubicación, la orientación y eso, podemos tener tranquilamente 35 grados y hay que tener el aire acondicionado prácticamente todo el día conectado porque si no sería imposible. Ya las casas desde hace muchos años atrás las hacen para ahorrar costos con materiales lo más justo posible, los muros lo más estrechos posible y pega el sol en la calle y pones la mano en la pared y está calentando que no veas. Entonces, por eso digo que un dispositivo lo tengamos a 38 grados no es perfecto, pero que tampoco es una cosa que sea el fin del mundo, ¿no? Pues dicho todo esto, pues nada, pues daros las gracias a los que poquito a poco habéis estado ahí pendientes a este directo. Muchas veces mi mujer me dice, anuncia los directos en redes sociales y demás, y yo le digo, no hace falta porque diciendo que vamos a estar los domingos a partir de las 10:30, pues ya sabéis que andamos por aquí. Y muchos de vosotros después cuando ya lo veis, que aunque haya terminado en nuestro canal, pues le echáis un vistazo y también estáis pendientes de lo que contamos y de lo que va a ser nuestra ruta a corto plazo en esa semana aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. En el momento que vea un congelador que no sea enorme, algo que se pueda tener aquí en casa, porque evidentemente tendremos que tenerlo aquí dentro bastante tiempo, porque con él vamos a hacer incubadoras de bastante capacidad de diferentes formas, las montaremos, desmontaremos, mediremos, o sea que quiero dedicarle un montón de tiempo porque ya hace falta una incubadora de bastante capacidad en nuestro canal, pues lo iremos contando todo paso a paso, aunque nos ocupe bastante tiempo. Pero también os digo que en nuestro canal tenemos ya material suficiente como para hacer una incubadora de gran capacidad con todos los conceptos que hemos ido viendo en diferentes vídeos. Lo que pasa es que también entiendo que es un rollo tener que buscar vídeo por vídeo y empaparse de un montón de vídeos cuando si hacemos una incubadora grande, pues yo lo meteré en una lista de reproducción o lo meteré también en un vídeo y lo pasaremos a nuestro canal secundario, que es lo que solemos hacer y es más fácil para el que lo busca, ¿vale? También lo entiendo. Como ya os digo, nosotros no hacemos vídeos para que tengamos mucha visualización y tengamos mucha pasta. Si lo hiciéramos por eso, pues lo haríamos de otra manera, pero ya sabéis que nosotros todo lo hacemos en directo y que no escondemos nada. De hecho, YouTube ofrece la posibilidad de hacer vídeos solo para los suscriptores o vídeos solo bajo pago y nosotros no hacemos eso. Todo lo que hacemos es para todo el mundo y no para cobrar más y tener ese celo de aumentar ingresos. Hombre, todo lo que venga, bienvenido sea, pero poner ya vídeos en privado para depende qué persona, yo creo que no. Bueno, tenemos por ahí algún comentario, a ver si en unas 3 semanas me pongo a hacer una incubadora con la parte del congelador. Desde Wetland, Wyoming. También otro compañero desde Guatemala. Seguimos recibiendo vídeos de todos vosotros y poquito a poco los vamos poniendo en el apartado de vídeos cortos, short. Ahí los vamos metiendo y después los guardamos en discos duros para cuando hablamos de diferentes cosas, pues lo tenemos como archivo de imágenes para que podamos tener esa base de imagen que tanta falta hace en todas partes, ¿no? Lo tenemos ahí guardado y ahí lo vamos compartiendo. Y por supuesto también en Facebook, en Instagram, en TikTok, ahí lo vamos metiendo todo, ¿vale? Y también vamos completando información en nuestra web, www.incubadorascaseras.com, ahí va. Que ahí vamos compartiendo todo, no, es Antonio Incubadoras, antonioincubadoras.com.
Y ahí vamos compartiendo las cosas y ahí vamos hablando con vosotros. Esta tarde me senté un rato delante del ordenador y lo he contestado todos los comentarios de los vídeos en el canal principal y en el canal secundario. Y siempre deciros que, como son tantos, pues vamos llegando tarde, pero que poquito a poco vamos respondiendo. Y sobre todo los fines de semana, que es cuando tenemos un poquito más de tiempo para contestar, porque durante la semana, entre el trabajo, la familia y que hay que descansar un poquito, pues que nos cuesta, que los años no van pasando en balde y que se nota cuando va llegando el fin de semana. Evil Estrada, acabo de hacer una incubadora, ahorita estoy por probarla, pues mucha suerte a todos. Si tenéis alguna duda, en el Facebook está nuestro número de WhatsApp, solo WhatsApp, porque no podemos tener llamadas porque con la diferencia horaria nos volveríamos locos, pero repito, poco a poco vamos contestando. Pues nada, vamos a ver cómo va esta semana. El jueves aquí es fiesta, 1 de mayo, Día del Trabajador, y bueno, que seguiremos compartiendo todo con vosotros para seguir avanzando poquito a poco en esto de la incubación. Por ahí Pedro Machado, dejé la y le mando vídeo de 120 huevos. Ajá. Pues nada, Pedro Machado dice que va a hacer una incubadora de 120 y que nos manda el vídeo. Pues cuando quiera, igualmente para todo el que quiera, pues grabáis un vídeo, nos lo presentáis, nos lo mandáis y lo compartiremos. Fijaros lo que os digo, si funciona, perfecto, porque podemos disfrutar de bonitas imágenes con nacimientos y demás. Pero si es vídeo con problemas, pues mucho mejor, porque lo mismo el problema o los problemas que habéis tenido vosotros en el vídeo que nos enviáis es el mismo problema que pueden haber tenido muchos compañeros que nos siguen o que de vez en cuando nos visitan en nuestro canal para hablar o para ver cositas de las incubadoras caseras. Pues lo dicho, que muchas gracias a todos y el próximo domingo, si Dios quiere, pues estaremos aquí de nuevo. Un abrazo a todos.